¿Por qué no hace más Estados Unidos para proteger nuestro país? El fentanilo y un récord de inmigrantes ilegales están inundando nuestras fronteras. Ed Calderón pasó 12 años vigilando los cárteles de la droga más violentos de México. Él afirma que los enemigos de Estados Unidos trabajan con criminales y fomentan el sentimiento antiestadounidense en México para desestabilizar a Estados Unidos. Él también ofrece consejos sobre cómo ser más autosuficiente en un mundo cada vez más violento. Ed, sé que naciste y creciste en México. Has vivido allí toda tu vida, pero tu inglés es impecable. Gracias, gracias. Cuéntame sobre tu vida. Nací y crecí en Tijuana, México, que está justo en la frontera. Tijuana es una ciudad muy turística en muchas formas. Cuando yo estaba creciendo allí, nací en el 82. Los estadounidenses estaban en todas partes. El comercio está directamente ligado al dólar estadounidense. Así que en las escuelas de allí te enseñan inglés desde temprano. Y es casi un requisito para poder obtener un título de alguna manera allí. Entonces aprendí a hablar y entenderlo viendo televisión. El señor Rogers jugó un papel decisivo en eso. Pero más tarde tuve que ir a una escuela de idiomas para hablar un inglés mejor y más claro y así poder seguir cualquier carrera. Lento pero seguro tuve que deshacerme del acento. Cuanto menos acento tengas, mejor será la paga en algunas situaciones. Y cuando trabajé para el gobierno, tenían un gran interés en que hablara con claridad para poder hablar con la gente por teléfono y escuchar conversaciones o hacerme pasar por un estadounidense o un deportado en México y escuchar lo que pasaba a mi alrededor, supongo. Así que seguiste puliendo esa habilidad. Sí, claro. Es algo a lo que le presté mucha atención porque primero en ese momento era cuestión de supervivencia. No podía ser atrapado solo siendo mexicano en algunos entornos. De hecho, tuve que hacerme pasar por un deportado estadounidense para escuchar algunas de las cosas que pasaban en las áreas en donde operábamos. Hablabas un poco sobre tu trabajo. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Qué hacías en México y qué te trajo eventualmente aquí? Ahora vives en Estados Unidos. Sí, no tenía muchas opciones para trabajar. Era México después del 9/11. El 9/11 prácticamente mató la industria turística y gran parte de la economía básicamente entró en recesión en México. Estaba estudiando medicina. Estaba en mi segundo año y eso fue genial. Y después se me acabó el dinero y ya no podía costear esa carrera. Vi un anuncio en el periódico para personas solteras, sin hijos, jóvenes y motivados que quisieran unirse a esta fuerza policial experimental que estaban tratando de formar allí. Y no vi todas las señales de advertencia y simplemente fui y me enlisté, a pesar de las objeciones de mis padres. Era casi una fuerza policial paramilitar. Las personas encargadas de nuestro entrenamiento eran todos de fuerzas especiales militares. Lo que pensé que sería una policía comunitaria se volvió una policía operativa en una de las ciudades más peligrosas del mundo en ese momento, que era mi ciudad natal, Tijuana. Hice eso durante 12 años, enfrentándome a algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, bajo el mando de un hombre llamado Teniente Coronel Isola, un policía bastante legendario ahí. Hice eso por 12 años. Entonces, básicamente, estabas combatiendo cárteles, exponiéndolos, intentando hacer lo correcto. Cuando pienso en la policía en México, no pienso exactamente en personas que hacen lo correcto. Sí, ¿Tengo seguro. una perspectiva distorsionada? Lamento decir que no la tienes. Es con mucho dolor en mi corazón que digo esto. México tiene un problema serio de corrupción a todos los niveles. Desde arriba hasta abajo. Y mientras ascendía desde abajo hacia arriba, pude ver algunas de esas cosas. Todos nosotros pasamos por controles de antecedentes del FBI, por la naturaleza del trabajo a desempeñar, y nuestra interacción con la policía de Estados Unidos es que hicieron lo mejor que pudieron para mantenernos honestos. Monitorearon nuestras finanzas, hacían visitas sorpresa a nuestras casas, contaban los televisores y nos preguntaban si teníamos algo nuevo. Intentaron con nosotros. Los únicos logros en ese periodo de la guerra contra las drogas, estoy hablando de 2007 a 2012, los únicos éxitos en esa guerra fueron en los lugares donde operábamos, específicamente donde invirtieron mucho tiempo, dinero y esfuerzo para mantenernos limpios. Pero en México, muchas cosas solo duran alrededor de 5 o 6 años, que es un ciclo presidencial. Y una vez acaban,
Cualquier cosa que exceda ese término, si es del otro partido político, se descarta. ¿Estabas consciente de eso al inicio? Era un hombre joven e idealista, no sabía lo que estaba pasando. Puse mucho esfuerzo e hice lo mejor para mantenerme, y me encontré viendo a miembros del grupo con el que trabajaba regresar a trabajar después de estar ausentes 3 o 4 años porque los despidieron dado que no aprobaron las revisiones de antecedentes o reprobaron el examen del polígrafo, pero el nuevo gobierno dijo que podían regresar, ya que era inconstitucional despedirlos por esas cosas. Así que me encontré ahora trabajando con las mismas personas que perseguía, así que Dios mío. tuve que irme. ¿Cómo hace un desertor de la Escuela de Medicina en México para decidir entre unirse a la policía en México, que es corrupta, o decidir unirse a los cárteles, lo que es peligroso? No sé si usaría la palabra Sí. corrupto porque... Bueno, es un asunto complejo y claramente muchos de mis familiares no sabían que era policía por mucho tiempo. No es algo que se comparte, es incluso algo que se guarda y se mantiene en secreto, pero también hay vergüenza en ello. ¿Hay vergüenza en ser policía? ¿Hay vergüenza Sí. en formar parte de los cárteles? No, esa es la gran razón por la que las cosas están al revés en México, porque ellos son los Robin Hood, ya sabes, y la Wow. policía y el gobierno son los villanos en muchas cosas culturales allí. Así que mis opciones eran limitadas. Era eso o unirme a un call center y trabajar en un call center allí. Y de hecho intenté trabajar en un call center y me llamaron para el trabajo después de que ya estaba en el terreno trabajando con un rifle en mis manos. Básicamente es como mi caso. Muchos jóvenes mexicanos no tienen oportunidades en México. Ese es el problema que alimenta a algunas de estas organizaciones criminales. Hay muchos jóvenes que están muy motivados, que quieren trabajar y mejorar sus vidas, pero no hay oportunidades. Por eso vienen aquí o por eso no se unen a los cárteles. ¿Puedes dar un resumen de lo que ha pasado con los cárteles en los últimos 3 años? Sé que ha habido cambios significativos. ¿Desde el 2020? Sí, mucho de lo que ves ahora es básicamente una concentración de 2 fuerzas principales en México. Hay muchos grupos pequeños en todo el país. Los números varían, ya sabes, de 50 a 60 organizaciones, pero los más grandes son el Cártel de Sinaloa o la Federación de Cárteles de Sinaloa. No hay un grupo cohesivo. Y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una organización ultraviolenta, altamente militarizada y expansiva de personas. Están tomando el control lentamente de muchos de los principales puertos en México y están tomando el control de la carretera del fentanilo hacia Estados Unidos, además de intentar controlar partes de la frontera. Así que ahora lo que ves son algunos cárteles controlando secciones de la frontera entre México y Estados Unidos. Como controlan esa parte, controlan casi todo lo que cruza esa frontera. Y el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque es el segundo más grande en México, no controla una parte importante de esa frontera. Pero cuando eso pase, sabes, eso va a significar que parte de esa violencia comenzará a desbordarse aquí, porque ahora tienen un corredor para que su gente venga aquí y sus armas y lo que sea que quieran traer aquí. Las diferencias son estas. El cártel de Sinaloa y algunos de sus miembros han mantenido tradicionalmente un perfil bajo. Han mantenido la violencia baja. Ellos favorecen a la gente del pueblo, construyen caminos. Ellos son los Robin Hood. Ellos son los Robin Hood. El cártel Jalisco Nueva No Generación. les importa. Quieren controlar, quieren expandirse. No se trata del estilo de vida. No usan botas puntiagudas y sombreros. Van a aparecer con equipo militar completo y un solo disruptor para que la gente no pueda llamar a las autoridades. Es un animal diferente en términos de agrupaciones. ¿Por qué son así ellos? ¿Qué los impulsa? Ellos se formaron originalmente como un grupo del cártel de Sinaloa para combatir a los Zetas. Los Zetas eran un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano que dejaron su trabajo y se unieron a uno de los cárteles más grandes de ahí. Comenzaron a crecer y a amenazar la estabilidad y la estructura de poder del cártel de Sinaloa, así que crearon su propia unidad, a la que llamaron Matazetas, los que matan a Zetas. Y algunos de estos miembros originales se equiparon muy bien y aprendieron a moverse en México y a pelear contra estas organizaciones criminales. Lo que vieron entonces es que descubrieron que podían iniciar su propio cartel, que es lo que suele pasar.
El fundador original de ese cártel es un hombre que se llama Nemesio Cegueda Cervantes, un ex agente de policía como yo, que tenía gran experiencia en ese campo. Al iniciar su organización, comenzó a reclutar a muchos exmilitares y exoficiales de policía con una mentalidad diferente, básicamente expansionista, militarizada, organizada de esa manera, mucho más violenta y más centrada en el control y la expansión. No es un grupo de lujo como el cártel de Sinaloa que busca estar en el centro de atención o exponerse. Han aprendido de las lecciones del pasado. Entonces son, en gran medida, la versión actual de un grupo de cártel de más bajo perfil, más militarizado, más operativo, más como una organización militar clandestina en muchos aspectos, y también expansivos, creando lazos con países extranjeros de muchas maneras y entidades extranjeras para tratar de introducir algunos precursores y fentanilo en este país. Por tanto, es una organización distinta. Supongo que crearon un monstruo. Ellos le dieron vida a un monstruo. Creo que muchos aspectos de la guerra contra las drogas, lo que llaman la guerra contra las drogas, persiguiendo ciertos cárteles y no otros, arrestando a un líder de un cártel y generando tres, creo que mucho de eso ha producido lo que pasa ahora, que es básicamente una lucha por la supervivencia entre dos grandes organizaciones de drogas en México, que son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Se están peleando entre ellos? ¿Están luchando unos contra otros? Sí, la violencia que ves en muchos de estos lugares es donde ambos compiten por el poder. Un gran ejemplo de eso es mi ciudad natal, Tijuana. Tijuana cuenta con la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa. Tijuana está al lado de San Diego, en California, que es una de las rutas de drogas más grandes del planeta, una de las más ricas. Por eso luchan por el control de esa área. Otro aspecto que ha cambiado de esto es que muchos estadounidenses se están mudando a México, y con ellos traen su mercado de drogas. Por eso las peleas ahora suceden allí, porque luchan por el control de los mercados que están siendo creados y producidos por estadounidenses que viven allí. Y en esencia no tienen que mover sus drogas aquí para venderlas en la esquina, o no todas. Ahora también venden allí. Así que gran parte de la violencia está enfocada en los mercados de drogas, el control, y el Cártel Jalisco Nueva Generación quiere expandirse en los Estados Unidos. Esa es su principal meta. Cuando hablas de la nueva generación siendo más ambiciosa de poder y teniendo mayores aspiraciones que otros cárteles, ¿qué significa eso en realidad? ¿Qué significa eso en relación con los Estados Unidos o incluso con el mundo? ¿Qué les representa su expansión? Históricamente, el Cártel de Sinaloa, en los últimos 20, casi 30 años, ha estado presente en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos. Históricamente, algunos dicen que el Cártel de Sinaloa realmente nació en Los Ángeles, donde uno de sus fundadores aprendió su oficio. Cuando el Cártel de Sinaloa empezó a expandirse y a ganar control aquí en los Estados Unidos, se notó una calma en la violencia interna en las ciudades, con algunas pandillas, porque empezaron a usar a algunas de ellas para distribuir. Es por ello que la violencia de pandillas en Estados Unidos ha mostrado una tendencia a la baja. El Cártel de Sinaloa ha sido, en muchos sentidos, una fuerza estabilizadora para eso, lo cual es raro de pensar. Han sido el único jugador importante en esto. Ahora, ¿qué pasará cuando otra fuerza de naturaleza similar venga aquí y tome control de una ciudad y tengan que luchar por los mercados de drogas como lo hacen allá abajo? Básicamente eliminando la distribución de los demás, encontrando personas bajo la protección de esos cárteles y quemando sus negocios para demostrar la falta de poder del otro cártel. Creo que ya estamos viendo algo de eso aquí de varias maneras. No es tan evidente como se ve en México, pero creo que es a donde quieren llegar. Creo que hacia allí nos dirigimos si no se hace algo. Creo que cuando la gente piensa en cárteles, piensan en armas y pilas de dinero escondidos en cuevas o algo así. Pero los cárteles han evolucionado y se han modernizado. Sé que usan TikTok, redes sociales, tienen negocios convencionales y controlan a políticos. ¿Puedes describir cómo se ve la actividad de los cárteles hoy en día? Sí, la actividad de los cárteles hoy en día se parece a una organización política. Patrocinan campañas políticas y pagan por carreteras. Pagan por carreras profesionales para las personas y a abogados de inmigración. Así que estas son organizaciones que no solo están, protegiendo sus mercados locales de drogas, vendiendo protección, extorsionando, traficando armas, traficando drogas, todo eso está ahí.
pero también han estado invirtiendo en propiedades, comercio e infraestructura. Algunos de los puertos que tomaron ya eran propiedad, de alguna manera, de algunas de las instituciones financieras que están de su lado, que ellos poseen. Es complicado separar la política de los cárteles en México ahora. México es uno de los lugares donde más periodistas son asesinados, y México es uno de los lugares más peligrosos para ser periodista. Creo que muchas de las razones son que algunos de estos medios apoyan a un lado u otro como portavoces de propaganda o campaña contra otros. Es uno de los lugares donde más candidatos políticos son asesinados. Y de nuevo es porque, ¿cómo puedes atacar al candidato de tu oponente? Lo asesinas, ¿sabes? Eres un miembro del cártel y tengo a mi candidato político. Él será un objetivo para el otro lado. Están muy entrelazados en la política en México ahora. Es difícil separarlos. Están en las redes de celulares independientes, en la minería. El hecho de que hubo una masacre mormona en el desierto es un dato clave sobre eso que mucha gente pasa por alto. Es que ocurrió en medio de uno de los depósitos de litio más grandes del planeta. ¿Por qué había hombres armados cuidando el desierto? Están cuidando los derechos mineros. Eso es lo que cuidan. También protegen propiedades. Se ha vuelto complejo. Se diversificaron hace años. Yo intentaba atacarlos como una organización que vive en una cueva en algún lugar, solo moviendo drogas en la frontera. Esa es una forma de pensar muy anticuada sobre estas organizaciones. Están muy asentadas aquí en Estados Unidos y también en México. Los cárteles ya no solo invierten en drogas y armas, sino que ahora invierten en acciones, bienes raíces, minería y políticos. Siempre he sentido que no puedes postularte para un cargo en México sin jugar a las escondidas con los cárteles. Imagino que así es, o es como un baile delicado allí. Es un baile delicado ¿correcto? en muchos lugares y en otros es un baile abierto. Algunas personas hablan abiertamente sobre esto y la gente puede buscar esto. El presidente de México ha ido a la ciudad del Chapo Guzmán varias veces y en conferencias de prensa abiertas ha dicho a los locales que por favor dejen de consumir estas drogas chinas. ¿Qué pasa con los mercados locales de drogas y los cultivadores de droga? ¿Por qué no los apoyas? Esto es algo que el presidente de México dijo. Estas cosas no te las puedes inventar. ¿Crees que tienen ese tipo de influencia, tal vez no al mismo nivel, en la política de Estados Unidos? O sea, si tienen tentáculos en los Estados Unidos y tienen cárteles viviendo aquí y están criando a sus hijos aquí y enviándolos a universidades aquí, ¿qué les detendría de postular a personas para cargos aquí en Estados Unidos? Ha sido un secreto a voces que sí, tienen influencia política aquí en los Estados Unidos también. Tienen influencias específicamente relacionadas con la comunidad latina y en particular en relación al aspecto de la inmigración mexicana. Está claro que hay cierta influencia de este lado. Es complicado saber cómo y dónde, Cierto. pero existe. Es decir, realmente se conecta con mi siguiente pregunta, que es la inmigración. ¿Por qué los políticos estadounidenses no querrían ser soberanos en Estados Unidos? En los últimos 3 años, más de 8 millones de inmigrantes ilegales entraron a Estados Unidos. O sea, ese número es más del doble que en años anteriores. ¿Cómo se permite esto? ¿Por qué ocurre? 8 millones de personas, eso es más que los habitantes que viven en Tennessee. Tuvimos un estado lleno de inmigrantes ilegales cruzando la frontera y por alguna razón nuestros políticos no lo están haciendo el principal problema. Sí, hablaré de esto como inmigrante. No soy un inmigrante ilegal, pero sí soy un inmigrante. Migré aquí legalmente. El proceso fue muy complicado y difícil. Y fue una gran carga para mi familia, pero lo hice. Una de las primeras cosas que me ofrecieron al salir de la oficina de inmigración fueron formas de obtener dinero del gobierno. ¿Como asistencia social? Sí, básicamente todos los programas a los que podía calificar cuando lo que realmente quería era un trabajo. Muchas personas que ves llegar en la frontera ya no son los inmigrantes mexicanos del pasado que venían para trabajar en la construcción. Estos no son de ese tipo. Son personas de toda Centro y Sudamérica, venezolanos, hondureños, personas del norte de África están apareciendo, están llegando inmigrantes chinos, están llegando personas del Medio Oriente también, son personas de todos lados, ucranianos, un gran número de ucranianos, llegaron por mucho tiempo a lugares como Tijuana,
lo que vemos del lado mexicano, porque he estado en ambos lados, para ver la situación desde la primera caravana de migrantes hasta la última. Lo que estás viendo es casi un esfuerzo organizado por entidades extranjeras para llevar personas a esa frontera. Buses que se pagan en dólares en efectivo hacia el sur, desde la frontera sur hasta la frontera norte. Niños siendo separados y marcados con pulseras cuyo significado no es claro para la gente. Pero al hablar con algunas personas allí, dicen, oh, es porque él está pagado, él no lo está. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir con que él está pagado? Él no lo está. Mujeres que están paradas en una pared y son elegidas. Tú vas, tú te quedas. ¿Para trata de personas? Para trata de personas. Y las mujeres que vienen, que están tratando de cruzar la frontera y que ya han sido seleccionadas y reclutadas. Cuando digo reclutadas, me refiero a ser elegidas para ese tipo de cosas aquí. Al cruzar la frontera y llegar a estos grupos organizados, que a veces son apoyados por estadounidenses mandando dólares, las mujeres aparecerán, dando una cara amable a estas mujeres y un lugar seguro. Es decir, un montón de mujeres que llegan para ofrecer su ayuda a ustedes. Y de repente te ponen uno de esos, y luego cuando te acercas a la pared, los hombres aparecen. Te trafican a través de la frontera y te colocan en una habitación de hotel en algún lugar y ganas dinero para ellos por el tiempo que te mantengan allí. La esclavitud es real en Estados Unidos. Los mexicanos en el pasado cruzaban la frontera y básicamente eran sometidos a algunos aspectos de esclavitud porque tenían que pagar su pasaje para venir aquí. Esto sigue pasando. Muchas de las personas que cruzan la frontera ahora están en deuda con estas organizaciones. Muchas de estas personas serán entregadas a las autoridades aquí. Y de alguna manera, estas organizaciones criminales saben exactamente dónde los van a colocar y recibirán una visita en medio de la noche con un golpe en la puerta y dirán, todavía nos debes dinero. Es un asunto complicado. Es evidente que potencias extranjeras están usando esta afluencia de personas como arma contra Estados Unidos. México está muy alejado de esto. Permite que estas cosas sucedan. Básicamente no interviene, no defiende sus fronteras en absoluto. Y tiene sentido, ya que México está viviendo bajo una de las presidencias más antiestadounidenses que ha tenido en su historia. Está abiertamente contra Estados Unidos. ¿Dices que los mexicanos están simplemente decepcionados con Estados Unidos y por eso no les importa o se están volviendo más marxistas ideológicamente? ¿Con quién se están alineando si no es con Estados Unidos? Cualquiera que sea enemigo de Estados Unidos es ahora una figura popular en México. Vladimir Putin y su contenido en TikTok son muy comunes en México. China está llenando un vacío que dejó Estados Unidos después de Trump, quien, después de ser elegido, sacó muchas fábricas de México. China vino y ocupó ese vacío. Para ellos, los chinos son como héroes porque llegaron y les dieron trabajo. Entraron y empezaron a invertir en lo que Estados Unidos estaba sacando. Eso creó una tendencia. Trump fue un caso excepcional. Y básicamente fue utilizado como un símbolo de por qué, como país, México debería alejarse de Estados Unidos en todo sentido. Históricamente, la política exterior de Estados Unidos en México ha sido muy perjudicial. Debemos ser claros al respecto. Documentos recientes desclasificados revelan que muchos presidentes en México han estado en la nómina de la CIA, al menos desde los años 60 y 70. Muchas de estas cosas están saliendo a la luz. Las redes sociales, comunicación, las personas se educan a ellas mismas ahora. Es claro que hay un gran impulso y tendencia hacia el antiamericanismo en México. Y ahora tenemos un presidente que es un chavista abierto, partidario abierto de Maduro. Él está muy a la izquierda en todo y aprovecha cada oportunidad para celebrar a los enemigos de Estados Unidos en los medios. Esa es una tendencia que se observa allá y no tiene rivales políticos ahora mismo. A la gente le gusta, les atrae este sentimiento izquierdista, marxista, antiamericano. A la mayor parte del centro del país, que son los poderes electores en México, les gusta. México se divide en tres partes. La parte central, la capital, que está muy a la izquierda del espectro político. Ahí es donde hay más wokeness, como en muchas ciudades.
y luego ves a los productores económicos en la frontera o en el norte como Baja California y Monterrey, más del lado conservador de las cosas, pero políticamente se han vuelto irrelevantes por cómo el populismo ha crecido en todo el país. Además, muchas presidencias han sido corruptas y han dejado al país en ruinas por la mala gestión. Así que eso, más la guerra contra las drogas que está ocurriendo ahora, la gente está cansada de las otras opciones. Así que la respuesta a por qué la inmigración desde Latinoamérica, y México en particular, es tan rampante es que literalmente están siendo empujados, incentivados a migrar a los Estados Unidos. No se trata de que Estados Unidos sea un gran lugar o una tierra de oportunidades. Trabaja duro, llegarás ahí. No se trata de eso. He tenido estas conversaciones con ellos. Me he sentado con algunos inmigrantes mientras hacen su camino. Algunos provienen de países que han sido desestabilizados históricamente por las políticas de Estados Unidos durante años, y eso es parte del problema. Otro aspecto es que muchos de estos países se benefician más al enviar a estos jóvenes inquietos en un camino hacia Estados Unidos y enviar dinero de regreso. Económicamente hace más sentido para ellos. También no quieren a esas personas allí porque no quieren que enfrenten al gobierno, así que harán todo lo posible para crear un camino claro para que ellos se vayan. Lo mejor para ellos es hacerlo. Y siento que porque muchos hablan de organizadores que pagan en dólares o que llegan y los convencen diciendo que Biden fue elegido, lo cual significa que la puerta está abierta, así que vámonos ya. Y traen consigo historias de esa naturaleza. Estadounidenses llegando allí, a la frontera, entrenándolos sobre lo que tienen que decir a los oficiales de inmigración al cruzar. Parece un esfuerzo organizado de muchas entidades para hacer que parezca que las puertas están abiertas. Hay muchas oportunidades y dinero gratis. ¿Qué haces aquí? Vas a perder esta oportunidad y la puerta se cerrará. Es la misma narrativa que ha estado ocurriendo durante los últimos 5 años con algunas de estas caravanas de migrantes. Es esto, la puerta se va a cerrar, ven ahora. La puerta se cerrará, ven ahora. Aquí hay dinero, quédate aquí. Estos son los buses. Es un arma política que se usa contra Estados Unidos de varias formas. De tu experiencia, ¿cómo aprovechan los adversarios de Estados Unidos esto? China en particular. No sé si Irán y Rusia también están involucrados. Pero con China sé que está el problema del fentanilo. Sí. Imaginaría que cualquiera que desee debilitar a Estados Unidos usará nuestras porosas fronteras. Claro. Lo que veo es que todos en China son parte del gobierno. Podemos coincidir en eso, ¿cierto? No tienen elección. El Partido Comunista Chino se va a asegurar que ese sea el caso. China es la agencia de inteligencia más grande del planeta, porque todos los chinos son parte de eso. No existe el crimen organizado chino per se. Tienen estas tríadas las organizaciones criminales, pero todas trabajan para el Estado también. No hay forma de argumentar que China no sabe sobre la producción de fentanilo y la exportación de fentanilo y precursores a México. No hay forma, así que ellos lo saben. Entonces hay un país que es adversario de los Estados Unidos, que abiertamente y a sabiendas envía estas sustancias que van a entrar en Estados Unidos y básicamente destruir a toda una generación de personas. Están aprovechando al máximo el hecho de que hay un gobierno muy corrupto y descoordinado en el lado sur de la frontera aquí en Estados Unidos. Están aprovechando que controlan al menos una de las mayores organizaciones criminales en México porque les suministran. Es muy parecido a una guerra generacional lo que están haciendo, eso parece. He escuchado historias de generales que dicen que la manera de combatir a Estados Unidos es degradarlo. Así que lo que ves es un ataque multifrontal a Estados Unidos por su frontera sur, básicamente, creando un escenario casi similar al de Vietnam, donde hay un grupo proxy luchando en México y generando esta desestabilización a través de algunas de estas organizaciones criminales del sur, financiando y avivando la epidemia de fentanilo aquí. Finalmente, ganando influencia y poder político en México y convirtiendo a tu vecino más cercano y uno de tus mayores socios económicos en un enemigo. Es un arma perfecta. Imagino que el Departamento de Seguridad Nacional y el gobierno de Estados Unidos deben estar al tanto de las cosas de las que estamos hablando. Esto me regresa, creo, a mi pregunta recurrente. ¿Por qué permiten que esto ocurra?
¿Por qué no están asegurando las fronteras? ¿Por qué no están designando a los cárteles como una amenaza real? ¿Por qué no mantenemos seguro a nuestro país? Es una pregunta interesante. He estado en conversaciones sobre la designación de estas organizaciones criminales como terroristas o no, y pienso que es una herramienta interesante que Estados Unidos ha presentado. ¿Por qué no se ha hecho esa designación todavía? No lo sé. La voluntad política, el hecho de que no encaja en la narrativa de la mayoría de la población estadounidense en cuanto a lo que conciben o piensan sobre un terrorista. Hubo un largo debate y aún hay discusión en México sobre esto, donde se considera una excusa para que Estados Unidos intervenga en México, ¿no? Y México está muy traumatizado por la intervención de Estados Unidos, así que no quieren nada de eso. Del lado de Estados Unidos, veamos si cumplen con la designación de terroristas. Cuelgan a personas de puentes y hacen videos horribles que compiten con cualquier cosa que produzca ISIS en ese sentido. Y también ISIS aprendió a usar videos en redes sociales del cártel, así que sí, aterrorizan a las personas. Aterrorizan tanto que algunos tienen que huir hacia aquí. ¿No? Así que sí. Políticamente, ¿están motivados políticamente o tienen un ideal? Sí. ¿Tienen candidatos? ¿Tienen ideales específicos que quieren promover? Hubo un miembro del cártel que se convirtió en un santo y fue venerado por algunos de los lugareños en la zona donde operaba. Así que muchos de ellos también han tomado ese camino, fanatismo. Y son una amenaza abierta para la seguridad de Estados Unidos. Y probablemente han matado a más estadounidenses que muchos otros aspectos de la violencia que la gente intenta combatir aquí en Estados Unidos. ¿Piensas que es por sus vínculos con el gobierno mexicano que no son designados como una organización terrorista? Porque si llamas a los cárteles una organización terrorista y ellos controlan a los políticos en México, estás llamando a los políticos mexicanos terroristas, supongo. ¿Es eso Creo posible? que ese es el muro que han encontrado. No se puede atacar a una organización criminal así y llamarlos terroristas sin etiquetar a otras organizaciones como patrocinadores del terrorismo. Así que si haces eso, entonces ahora tienes al presidente de México como patrocinador del terrorismo. Ahora el ejército en México apoya a organizaciones terroristas. Se filtraron documentos del ejército mexicano. Los llaman las filtraciones de Guacamaya. Los documentos que se filtraron del ejército mexicano hablan de, en esta región de México, nuestras fuerzas apoyan a estas personas. En esta parte de México, nuestras fuerzas apoyan a esta organización. Hablan de cómo dividen el país en estos documentos y están a la vista claramente del gobierno. Provienen de ellos y hablan de cómo favorecen a un lado u otro en ciertas regiones. Así que si Estados Unidos designa a los cárteles como organizaciones terroristas, todos estos grupos ahora los patrocinan. Así que será una especie de Irak. Creo que ese es el límite que han encontrado los formuladores de políticas de Estados Unidos. Sí, hablas de algunos de estos problemas globales. Creo que, sean terroristas o adversarios, se han dado cuenta de que estamos estancados en seguir el juego con esta checklist, donde se dan cuenta de que si usan esta checklist contra nosotros, pueden simplemente manipularnos. Y así se dan cuenta de que pueden usar redes sociales y postularse para un cargo. Pueden invertir en el sector bancario y engañar a Occidente, que está tan enfocado en decir, bueno, un terrorista siempre se ve de cierta manera y dice ciertas cosas. Y a menos que lo veamos con mucha claridad, básicamente les dejaremos tomar el control. Hubo un famoso cantante mexicano que acababa de ser descubierto y se presentó en los MTV Video Music Awards en los VMAs. A través de recientes revelaciones se acaba de descubrir que él era un operador del cártel de Sinaloa y alguien que es apoyado, patrocinado y protegido por ellos. Y él apareció en los MTV Video Music Awards. Eso sería como tener al cantante favorito de Osama Bin Laden allí llegando y cantando. ¿Y cuál habría sido la reacción de Estados Unidos? Pero ahora estamos allí de otra manera, una manera diferente, pero es un poco lo mismo, aunque pienso que la
percepción estadounidense de esto no está clara, no sé por qué. Solo pienso que es un poco como Hollywood, donde todo es blanco y negro. Hay un bueno y un malo, pero cuando el bueno hace un montón de cosas malas o el malo hace un montón de cosas buenas, entonces de repente no puedes identificar. ¿Quién es inmoral, no? Hay tanto relativismo moral que creo que algunos en Occidente no pueden entender que estos cárteles harán algunas cosas buenas, pero harán un montón de cosas malas. Y si sigues la narrativa de Hollywood, no sabes qué hacer con eso. Somos como niños. Sí, creo que de muchas maneras Estados Unidos, en algunos niveles altos, probablemente ha tratado al cártel de Sinaloa como una herramienta, como un instrumento de estabilización. Eso pienso. Y es probable que sea evidente para muchas personas ahora que el cártel de Sinaloa ha sido, en muchos aspectos, más atacado recientemente por el gobierno federal en México en algunos de sus segmentos. Cuando ocurrió el 9/11, estos son los rumores que escuché cuando estaba allí. Cuando ocurrió el 9/11, el gobierno de Estados Unidos contactó al gobierno mexicano para que estuviera atento. Pero quienes estaban atentos a los árabes o personas del Medio Oriente en México eran los cárteles. Tenían órdenes de alguien. Así que en muchos sentidos son un activo para Estados Unidos desde hace años. Las cosas están cambiando, porque hay muertes, figuras históricas están cayendo y la gente se mueve y el poder está cambiando. Creo que en términos de percepción, a altos y bajos niveles, como ciudadanos comunes, necesitamos ver la amenaza que proviene de esa región como un fuego que nos están prendiendo en los pies por agentes extranjeros. No es solo México haciendo todo esto, son tus enemigos aprovechándose un país muy desestabilizado, con un corredor abierto hacia este gran mercado de drogas del país. Hay culpa en ambos lados, pero México está siendo usado y armado contra Estados Unidos. Hablamos de moralidad y relativismo moral, lo que me hace pensar en la religión. México ha sido, en general, muy católico, pero he oído que hay nuevas religiones que están surgiendo, que realmente se centran, creo, en la adoración a la muerte. No sé si lo entiendo bien, pero ¿puedes explicarme qué es esta religión que crece rápidamente? Y agregaré algo más que he escuchado. Quizás puedas comentar sobre esto, que hay músicos y bandas que crean música muy popular en la cultura mexicana relacionada con estas nuevas religiones. Sí, no hay solo una. La adoración a la muerte es una de ellas. También existe Malverde, que es como una figura de Robin Hood, un santo prohibido en México. Hay varios. Creo que lo que ves, específicamente, es una rebelión o revuelta abierta contra la convención y algunas viejas estructuras en México. La iglesia está muy ligada al gobierno en México. Así que cualquier cosa que la gente local haga contra ellos se ve como un triunfo. La adoración a la muerte en México es algo antiguo. Lo que ves ahora es esto. Creo que la primera vez que Estados Unidos vio a este santo esqueleto fue en la serie Breaking Bad. Sí. Esa fue la primera vez que la gente lo vio. Creo que eso causó que tuviera esa connotación negativa. En realidad, esa figura esquelética ha sido venerada en secreto durante siglos, como la única práctica espiritual que ha sobrevivido desde antes de la conquista. Es una religión de los marginados, así que generalmente es donde la ves, donde la gente, ya sabes, no es invitada a la iglesia o no son lo suficientemente buenos para la iglesia. Entonces fundaron sus propias capillas y en vez de venerar a la Virgen María, como hacen la mayoría de los mexicanos, veneran su sombra. Así es como lo perciben, como una especie de diosa dual. Durante el día veneran a la Virgen y por la noche veneran la forma esquelética detrás de ella. Está en todas partes, también está aquí. Estuve en una capilla de Santa Muerte en Connecticut, de todos los lugares. Wow, Connecticut, sí. Sí. Así que también está aquí. En mi opinión, es benigno. No es algo de lo que la gente deba preocuparse. Es algo aterrador ver los esqueletos y esas cosas. Lo que creo que se está utilizando y armando como práctica de fe allá en México
son algunas de las cosas afrocaribeñas que están apareciendo en México. Hay mucho de lo que se conoce como palo mayombe. Son en esencia antiguas prácticas africanas que están llegando a través del Caribe y a México, las cuales impulsan mucho la recolección de huesos de los fallecidos, partes del cuerpo usadas para hechicería, prácticas ocultas vinculadas a órganos. Esto es más una influencia afrocaribeña que entra a México, pero es muy común en todo el país e incluso aquí en Estados Unidos. Son personas desesperadas. Y las personas desesperadas suelen enfocarse en los extremos en cuanto a quién pedir favores o a quién pedir milagros. Los aspectos de la adoración a Satanás en México están creciendo más que la adoración a la muerte que mencionaste. Una de las prácticas de fe que más crece en el centro de México es una fe en una figura que llaman el ángel negro o el angelito negro, que es una adoración a Satanás, a Lucifer, que está surgiendo en el centro de México. De nuevo, todas estas son expresiones de una sociedad desesperada y están cansadas de las estructuras convencionales que no les han servido durante años, así que buscan respuestas en algún lugar. ¿A qué conduce este tipo de adoración? ¿Conduce a valorar menos la vida? ¿Conduce a la violencia? ¿Conduce a perdonar, supongo, comportamientos inmorales? ¿Los cárteles se aprovechan de esto? Para aclarar un par de cosas. La mayoría de los grandes del cártel que ves operando son católicos. El hijo del Chapo Guzmán, al ser arrestado, llevaba un emblema del Santo Niño de Atocha, que es una estatua del Niño Jesús, una estatua milagrosa que él portaba. Se volvió el santo más popular en México después de que lo soltaron. Así que sí funciona, ¿sabes? Sí, se utiliza en simbología, prácticas de fe, se usa para el miedo, para el control, y creo que es en gran medida una cuestión más tribal. Es como si nuestro grupo venerara a este santo, y esta es nuestra cultura, y esta es nuestra fe, y esto es lo que nos impulsa. Eso es para lo que se usa. Y algunos aspectos morales, como, sabes, los 10 mandamientos no importan si no crees en ellos. Ahora estás venerando a este diablo negro, vestido como un soldado en el medio de México, y allí todo vale. No hay restricciones sobre lo que puedes hacer. Algunas de estas organizaciones criminales en México han ido a extremos en esas prácticas espirituales. En algunas de estas organizaciones criminales ha habido canibalismo disfrazado de práctica espiritual. Wow. Si no te comes este corazón, no podrás dirigir a este grupo de personas. Cosas así pasan en México. ¿Qué crees que una madre en México desea que su hijo o hija sea cuando crezca? Sé que es una pregunta dura porque hay muchas realidades, pero en general, en nuestra comunidad, mi comunidad, por ejemplo, es bien sabido que esperamos que nuestro hijo sea médico o tal vez abogado o que vaya a la universidad, a una universidad de la Ivy League y obtenga un título. Y creo que eso está cambiando rápidamente. Pero tengo curiosidad, en la cultura mexicana, una madre está criando a un hijo esperando que él o ella sea ¿qué? La mayoría de los mexicanos querría que su hijo fuera un empresario de algún tipo, un abogado, un médico. Mi madre quería que yo fuera médico. Dios bendiga su corazón. No lo conseguí. Casi lo logré, ¿sabes? Pero ya sabes, cuando trabajaba en ciertas comunidades y entraba en algunas de ellas, nos escupían. ¿Sabes? Éramos los villanos. Por ser el nerd. Por ser policías. Por representar al gobierno. Y tengo un claro recuerdo de entrar a un pueblo luego de que fuera despejado por el ejército mexicano y no entender cómo estamos aquí para liberarlos. Estaban bajo el yugo del cártel y cosas así. Luego te das cuenta, oh, todos ellos eran sus padres, sus tíos, sus hijos. Así que claro que somos los enemigos. Hablando con algunos y escuchando conversaciones en esas comunidades, quieren que sus hijos sean como el Chapo Guzmán, o que sus hijas se casen con un miembro del cártel para que puedan, ya sabes, vivir la vida en Los Ángeles o donde sea. Es un sueño para ellos. Y esto es lo que el cártel usa como elemento de reclutamiento. Los cárteles reclutan por TikTok. Reclutan a través de música popular.
Reclutan mediante simplemente estar en un país que no tiene absolutamente ningún crecimiento económico ni oportunidades para su juventud, lo que básicamente los hace ser expulsados o solo tener la opción de migrar o trabajar para un cártel o quizás para el gobierno como yo hice y básicamente estar agotados para cuando tengan 35 y luego ser echados cuando cambie el gobierno, así que no hay muchas opciones. Es una pregunta compleja. ¿Qué quieren las madres que sus hijos sean, dependiendo de dónde estés? Y en lugares con pocas opciones quieren que sus hijos crezcan y sean miembros del cártel. ¿Es eso parte de por qué te fuiste? Podrías vivir en México, pero decides vivir aquí en Estados Unidos. Tengo una hija, ya sabes, y es estadounidense. Debo seguir adelante por ella y no hay oportunidades para alguien como yo allá. Leí una vez una cita en alguna parte: ten cuidado con aquello en lo que eres bueno. ¿Sabes? Y me volví muy bueno en una actividad en México durante 12 años. Me hice muy conocido por eso. Y cuando eso terminó en México, si eres policía, tienes eso como carrera. Si te despiden o te dejan ir, o si dejas la policía, no te volverán a contratar. No puedes entrar en otra organización policial. ¿Por qué? Tienes esas habilidades. Es una regla. Es una política. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que se unan a los cárteles? La mayoría de las personas con las que trabajaba, muchos de ellos, tienen el mismo nivel de entrenamiento que yo. No soy nadie. Tengo mucha experiencia. Entreno a muchas personas aquí en Estados Unidos. Tengo habilidades. Sé cosas. Y el gobierno federal me contrata para entrenar a su gente. He entrenado a muchos. Y la gente se impresiona con lo que sé hacer y las cosas que puedo mostrar. Muchas de las personas con las que trabajé estaban mucho más preparadas y capacitadas. Cuando el trabajo terminó para todos, no tuvieron las oportunidades de emigrar a Estados Unidos como yo. ¿Y ahora dónde están? Estos individuos bien entrenados, jóvenes, motivados y experimentados, que hablan inglés con claridad, saben cómo operar en lugares así. ¿Dónde están? Bueno, están desaparecidos. Ese es uno de los grandes problemas de México. Cada 5 o 6 años la presidencia cambia y ocurre la amnesia. Así que cualquier cosa que fue un éxito, no importa porque es del pasado. Así que todos son descartados, disuelven la Policía Federal de México. Y hay muchos hombres armados y entrenados, algunos de ellos formados en Estados Unidos como yo, y entregaron ese proceso policial al ejército, básicamente diciéndoles a esos hombres que se fueran. ¿Dónde crees que fueron todos esos hombres? Así que cuando preguntan qué alimenta la violencia allá, ese es otro aspecto. ¿Y qué responsabilidad tiene Estados Unidos allí? Bueno, Estados Unidos ha estado pagando de varias formas por la guerra de las drogas a través de cosas como el Plan Mérida, que es un acuerdo binacional con México para enviar fondos a México para pagar cosas como entrenamiento, salarios, vehículos, armas para la policía y el ejército. Y cuando me uní en 2004, la solución del gobierno federal y estatal en México fue poner a varios hombres en la parte trasera de un camión y patrullar un área. Y eso no hizo mucho. ¿Y cuál crees que es la política del gobierno federal ahora tras tantos años de guerra contra las drogas? Poner un camión con un grupo de hombres en la parte trasera y patrullar una zona. Entiendo. Mientras tanto, estos cárteles están usando tecnología de drones y submarinos sumergibles. Están en criptomonedas y en la dark web y están desarrollando sus propias redes de celulares. No es ni una competencia. Entonces, ¿qué haces aquí en Estados Unidos? ¿Cuál es tu nuevo empleo? Bueno, cuando llegué aquí y empecé mi proceso de inmigración, tuve la suerte de contar con amigos y familia maravillosa aquí, y entre ellos había un hombre llamado Dan Stanchfield, un reservista de los Navy SEAL, y su maravillosa esposa Kelly. Ellos fueron mi familia anfitriona aquí. A través de ellos entendí que Estados Unidos es una responsabilidad, no una oportunidad. Creo que eso es lo que me mostraron.
Llegué aquí buscando cualquier trabajo porque soy nuevo y vengo de México y debo trabajar. Esa es mi mentalidad. Me di cuenta de que la mayoría de las personas que querían aprender de mí o buscarme querían formarse de mi experiencia. He sido un enlace con las autoridades de Estados Unidos por un tiempo ya. Tenía amigos aquí que sabían de mi trabajo. Así que básicamente comencé a ofrecer mi experiencia como entrenador. Los periodistas que entran en zonas de guerra deben lidiar con la corrupción policial y sobornos, y lo que pueden o no llevar a través de una frontera. Trabajé contra algunos de los más grandes narcotraficantes del mundo y también con muchas instituciones corruptas, así que puedo hablar de esto directamente. También trabajé contra muchas organizaciones sofisticadas de secuestro por rescate, así que enseño a la gente cómo no terminar siendo objetivo de eso o qué hacer si lo son. Enseño a las personas a sobrevivir en esos entornos. Eso es una gran parte de mi trabajo. También consulto para el gobierno sobre temas de frontera y cárteles. Y las agencias policiales de todo el país me envían mensajes preguntando, oye, ¿qué significa esto? Oye, encontramos una estatua extraña en una casa segura del cártel. ¿Puedes hablarnos al respecto? Una gran parte de mi trabajo aquí es hacer que mi experiencia y lo que hice allá valga la pena y beneficie a este país. ¿Has oído hablar de estos pueblos que se están construyendo a lo largo de la frontera de Texas, donde el norte de México es un pueblo propiedad del cártel y la parte sur de Texas es otro pueblo propiedad del cártel, a pocas millas de distancia entre sí, donde supuestamente hay una frontera en el medio? Pero ambos pueblos están creciendo y se están convirtiendo en uno solo, con una supuesta frontera en el medio. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo dejas que esto ocurra? Bueno, básicamente están tratando de replicar lo que sucedió en Tijuana, donde estas dos grandes zonas de población chocaron en la frontera. ¿Sí? Puedes tener un muro allí y ahora hay túneles. Lo que probablemente estás viendo es un cártel muy inteligente que se da cuenta de que no tienen que rodear a las figuras de autoridad. Pueden crear su propio pueblo e invertir en negocios. Las personas van a vivir allí y encuentran todo tipo de formas de ocultar y camuflar el hecho de que ahora están canalizando sustancias a través de esa frontera. Lo que sucederá es que cuando dos grandes poblaciones se crucen en esa frontera, llegó la Navidad para ellos. Ahora pueden esconder cosas bajo tierra. Eso significa que pueden esconder cosas abiertamente con negocios que son fachadas en ambos lados de la frontera. ¿Qué es lo que pasa aquí en la frontera de San Diego y Tijuana? Hay mucho de eso pasando allí y ha estado ocurriendo a gran escala. Creo que eso es lo que quieren desarrollar en esa parte de la frontera. Entonces, cuando manejo de San Diego a México, paso por un punto de control. Sí. Pero estás diciendo que es solo como una fachada. Realmente lo es. Intenta llevar una pistola de agua en el bolsillo al cruzar a México por el paso fronterizo de San Diego, nadie te va a revisar. Hay personal militar ahora mismo en la frontera. Todas las funciones fronterizas han sido militarizadas por el gobierno actual. México es una dictadura militar en todo sentido. Las personas en la frontera con uniformes blancos son del ejército. Los llaman la Guardia Nacional. Ellos no tienen ninguna capacitación para patrullar la frontera. No tienen entrenamiento para buscar y confiscar cosas. Son miembros del ejército que simplemente están siendo asignados a esa tarea. Y ya se ha hecho evidente que hay colusión, corrupción y están trabajando para un lado u otro. Es Navidad. Eso es lo que dicen los miembros del cártel sobre la frontera ahora. Es Navidad. Tu mensaje asusta. Obviamente eres una persona muy valiente. Tu carrera entera fue, supongo, sobre ser valiente. Era más sobre ser imprudente. Imprudente, ¿no? Sí, no tenía muchas opciones y pensé que era buena. Siempre digo que soy una historia de advertencia. Creo que la única valentía fue dejarlo. Es aterrador hablar de esto y la gente me acusa de crear miedo o de decir cosas que no son tan malas. Gran parte de la crítica y mucho de, no peligro, pero mucho del ruido que recibo proviene de
Inmigrantes aquí o hijos de inmigrantes aquí, pero no los migrantes de primera generación que conocen mi historia y pueden contarla. Pero otros no, porque están alejados de esa realidad. Lo que piensan de México no es el México actual y sigo yendo y viniendo. Así que a veces tengo que ir allí y realicé capacitaciones para el gobierno allí antes de que llegara el actual presidente. Y vi algunos cambios. Y es muy real y aterrador. Hay mucho estrés y trauma en esa frontera. La gente se da cuenta de que no hay nadie que los salve en muchos sentidos. Y que cada vez se está adentrando más en la violencia con la que comenzamos. Fui a una conferencia de seguridad con mi ex jefe recientemente, el teniente coronel Isaola en Tijuana. Me dijo que me afeitara el bigote que tenía. Gran interacción. Me llamó para ver si podía asistir. Y lo que ves ahora es que, básicamente, la sociedad allá está gritando por repetir lo que hicimos para recuperar Tijuana. Hay deseo y esperanza. Hay personas dispuestas a retomar esa lucha y tratar de cambiar las cosas. Es solo que no hay muchas personas así. Traté de buscarte en Instagram. No pude encontrarte, pero tenías una cuenta antes. ¿Te censuran? Lo que tumbó mi cuenta de Instagram de 400,000 seguidores fueron 4 videos que subí del estado chino soldando puertas y utilizando drones para avisar a la gente que se quedara en casa. Publiqué esos 3 videos y mi cuenta de Instagram se borró al día siguiente. No eran cárteles ni videos violentos, nada de eso. Solo eran 3 videos sobre China. Eso hizo caer la cuenta de Instagram. Vaya, pensé que tu respuesta sería algo de armas. No sé qué piensas sobre la segunda enmienda, quizás me lo digas, pero asumí que hiciste un video sobre la autosuficiencia y por qué la gente debería tener armas. 3 videos y personas que tienen un gran número de seguidores y fueron testigos de esto. Para mí es un negocio. Tengo 5 empleados, así que fue devastador. Estamos de vuelta a 300,000. La gente que nos sigue y sabe de qué se trata todavía está ahí. Pero me sorprendió mucho que eso fue lo que me censuró. Y también es muy revelador. Vivimos en un país donde los jugadores de la NBA no pueden declarar que Taiwán es un país. Así que creo que experimenté ese fenómeno directamente. ¿En qué plataformas de redes sociales sí puedes publicar? Ahora mismo, muchos amigos me aconsejaron mudarme a otro sitio alternativo. Pero soy terco y quiero quedarme y resolverlo. Así que por ahora sigo en Instagram. TikTok es raro. Censura de inmediato cualquier cosa que suba, porque mi nombre seguramente está en una lista en China. ¿Qué tal X o YouTube? Tengo un canal de YouTube. Es un podcast que hago donde hablo con personas de eso y recibimos mucha censura porque algunas de las personas que tengo son exmiembros del ejército de aquí o policías profesionales que están aquí. Y ahora es una palabra sucia en redes sociales y hablar de algo real o de noticias puede llevarte a ser suspendido o desmonetizado. He aprendido esas lecciones. ¿Debo mencionar a Rumble o a cualquiera de estos otros sitios de libre expresión? Creo que para mí ahora debo demostrar un punto quedándome. Mucha gente se marchó, pero creo que les diré que yo voy. El último hombre en pie. A resistir esto. Hablaste de la segunda enmienda. Sí, quiero que hables de eso. ¿Qué opinas? Recientemente hablé con un amigo mío que también nació en México. Él era israelí, se unió a las IDF. Es un mexicano que fue a Israel y luchó en una guerra allá. Es algo parecido, excepto que, tú sabes, yo me quedé y luché mi guerra aquí, mientras él se fue a pelear lejos. Gran tipo. Él emigró a Estados Unidos y hablamos como migrantes. ¿Cuál es el sueño americano? Le pregunté. Y él respondió, un gimnasio en su garaje, una camioneta, y no tener que preocuparme de que la gente venga a llevarse tus cosas todo el tiempo. Y también un arma. Ya sabes, tener la responsabilidad de tener un arma de fuego y tener esa responsabilidad y que se respete.
Actualmente vivo en Texas y él también. Es curioso, ¿sabes?, que es donde quieren ir los inmigrantes. He estado en lugares donde las armas son prohibidas, como México. Y solo el gobierno y los criminales pueden tener armas. Las víctimas desarmadas que siguen la ley quedan en medio. Entonces es doloroso salir de eso. Cuando íbamos allí, hacíamos campañas de erradicación, buscando campos de amapolas y campos de drogas. De vez en cuando nos topábamos con una casa o comunidad y tenían una escopeta en casa. La descargaba, dejaba las balas afuera y les dejaba la escopeta, porque sé que es su única defensa. No estaremos allí para defenderlos. Imagina que alguien llega a tu casa y pide a tu hija más linda para una fiesta con armas. ¿Quisieras ser la persona en esa charla sin armas? ¿En un lugar donde el gobierno no puede asegurar tu seguridad y no estarán para nada? Creo que la capacidad de poseer un arma de fuego o tener un arma y la capacidad de mantener el uso de esa arma debería ser un derecho humano protegido internacionalmente en lugares donde el gobierno no puede hacerlo por ti. Eso debería ser así. No lo es. Cuando llegué a este país, una de las primeras cosas que me encantó es que en algunas partes, no en todas, esa responsabilidad es un derecho. Crecí con eso como responsabilidad, pero aquí es un derecho. Pienso que en mi mente sigue siendo responsabilidad. Siempre que estoy en cualquier lugar, como ahora donde estoy, sé cómo manejar una herida de bala. Y sé qué hacer si alguien se encuentra con sobredosis de fentanilo. Sé muchas cosas y siento que es mi deber hacer algo si es necesario, porque ese es el conocimiento que poseo. Es una situación compleja en Estados Unidos, lo sé. La violencia armada, el tráfico de armas a México y los problemas que vivimos. Estuve involucrado personalmente en algunos aspectos de Rápido y Furioso en México y algunas de esas armas mataron a amigos. Y lo que eso hizo a los derechos de armas en Estados Unidos, el daño que causó, lo que hizo al país, no lo sé. No sé cómo resolver todo eso. Solo sé que, como inmigrante en este país, viniendo de un lugar como el que dejé, me da consuelo estar en una comunidad con ciudadanos armados y responsables. Se puede notar la diferencia de inmediato cuando hay vecinos armados y responsables cerca de ti, versus un lugar donde no hay eso, ¿sabes? Y me fui a vivir a Texas. Es interesante que hables de tu amigo israelí, porque creo que tras la masacre del 7 de octubre, Israel cambió sus leyes de armas y de hecho permitió que los ciudadanos las portaran. Sí. Porque se dieron cuenta de que, aunque tienen un ejército relativamente grande, necesitaban ciudadanos que se protegieran a sí mismos. No hay mucho que un ejército o la policía puedan hacer cuando hablas de violencia en masa, Sí. que el mundo parece volverse cada vez más violento. Sí, y la respuesta de Estados Unidos fue intentar limitar eso. En Israel, Estados Unidos respondió diciendo que no debías hacer eso. No deberías armar a tus ciudadanos. ¿No quieren que los americanos aprendan de los israelíes? No sé cuál era la intención, pero me cuesta respetar cualquier esfuerzo por desarmar a personas que acaban de pasar por algo así. Hay muchas armas por ahí. Y hay muchas personas que quieren afectar tus intereses. Hay mucha gente enferma, creo que más que cualquier tipo de epidemia de armas en el país, de la que siempre oigo hablar. No entiendo qué significa eso. Si pones un arma en la mesa, no hará nada. Creo que hay una crisis de salud mental en Estados Unidos y lo he experimentado. Acabo de venir de Portland, donde el gobierno federal está distribuyendo agujas y se están llenando con heroína a base de fentanilo proveniente de México, y de alguna manera eso es una unión de dos poderes. Y no solo se está fomentando, sino que nadie está haciendo nada al respecto. Está creciendo y ves una sociedad así. ¿Qué podemos hacer? Armarnos como uno de ellos si tienes ese derecho y esa capacidad. Es un tiempo aterrador para mí. Cuando vine aquí y migré, pasé por la campaña para abolir la policía, Black Lives Matter. Estuve en los disturbios de Portland y Atlanta. Esa fue mi primera impresión. Esa fue tu mi bienvenida. bienvenida a Estados Unidos. Y lo que digo, y a algunos les molesta a veces, en ciertas partes de Estados Unidos se siente más como en casa, como de donde soy. ¿Como lo que escapaste, quieres decir? Sí. Sabes, como mujer,
Hay otro pensamiento que tengo cuando hablas de autosuficiencia, y es que los hombres en Estados Unidos se están volviendo más blandos. Me siento menos segura con hombres que son débiles. Y me preocupa criar a mis hijos. Tengo un hijo y 2 hijas, y sé que esto puede sonar polémico, pero creo que necesitamos más masculinidad. Y me pregunto, ¿eres una persona que ha tenido mucha visibilidad sobre cómo se ve la verdadera maldad a través de la frontera y aquí en los Estados Unidos? ¿Te preocupa cómo criamos a los hombres jóvenes en Estados Unidos? Voy a academias de policía y veo aulas vacías. Veo que los estándares están bajando. Veo una campaña muy poderosa para cancelar a la policía que ha triunfado en muchos sentidos. Los niños ya no quieren ser policías. Unirse al ejército no es algo que muchos deseen. La reclutación ha caído en todos lados. Siempre que tengo estudiantes que entran a una clase relacionada con la supervivencia o el manejo médico o algo así, les digo que la gente habla de minorías en Estados Unidos. Ustedes son la mayor minoría en este momento, quienes quieren asumir responsabilidades y ser mejores en proteger y hacer algo o ser un apoyo para quienes los rodean. Definitivamente hay algo sucediendo en cuanto a la cultura woke, cómo los medios están retratando ciertas cosas sobre los hombres y cómo se están etiquetando como tóxicas. Soy mexicano de la vieja escuela, soy muy conservador en cómo crecí. Mi mamá era católica. Fui a una escuela católica y tengo cicatrices que lo demuestran. Fue bastante duro, pero ahora, estando aquí, trato de asimilarme a algunos aspectos de la cultura de aquí, pero hay cosas con las que estoy en conflicto. Ser obligado a tomar un cierto rol en un lugar y no tomarlo. Usualmente me levanto si hay una mujer para que ella se siente, pero al hablar en una universidad me informaron de los pronombres. Y soy nuevo aquí, fui a una escuela de idiomas y no aprendimos nada sobre esos temas. Y ser reprendido por alguien que nació en Estados Unidos sobre pronombres de género como inmigrante, se sintió horrible. Está ocurriendo una degradación frontal de los aspectos de la masculinidad y de solo ser autosuficiente, supongo. Tengo una hija de 9 años. Ella va a crecer espero que crezca para ser una mujer buena, hermosa y poderosa de alguna forma u otra. Ella sabe cómo poner un torniquete a alguien si le disparan. Ella crece con eso como su realidad. No solo eso, sino que está aprendiendo a tener cuidado con ciertas personas, sustancias y bebidas. Ella tiene que hacerlo. Esta es la época en la que estamos creciendo. El aspecto de debilidad, el aspecto cultural de debilidad. Soy visto como un padre extremo por mostrarle esto. Creo que muchas personas están en negación. Ven estas amenazas como algo ajeno, viajando por el país y diciéndole a la gente, oye, ¿sabes cómo se ve el fentanilo? No. ¿Por qué querrías saber eso? Pues, ¿qué harías si encuentras a alguien en la habitación de tu hijo? ¿Sabías que ahora mezclan fentanilo con cocaína? ¿Y tu hijo solo va a una fiesta? ¿Por qué necesito saber todo esto? Porque esto es una responsabilidad. No creciste en los 80. No es como los 70 o 60, es la realidad ahora y tienes que estar listo. ¿Crees que no estamos preparando a los jóvenes estadounidenses para cómo empezará a verse el mundo? Sí, creo que en China, si miras TikTok, hay un montón de programas educativos y muchas matemáticas, ecuaciones y ciencia. Y aquí hay un montón de gente bailando en medio de la calle y siendo atropellada. Así que creo que definitivamente hay un esfuerzo concertado por degradar ese aspecto de esta cultura. Como alguien que no es de aquí y que llega aquí y comienza a ver estas cosas desde una perspectiva externa, es muy evidente que hay un esfuerzo específico para cancelar cualquier cosa masculina o relacionada con lo masculino o estructuras tradicionales alrededor de eso, y solo el aspecto juvenil. Algunas de las cosas más aterradoras que he escuchado
provienen de estudiantes universitarios, hablando sobre lo grandioso que es el marxismo, cómo el Che Guevara fue una persona increíble, banderas gay, banderas de Palestina combinadas, y pienso, no serías bienvenido allí si tuvieras que ir. No sé, para mí es una dimensión interesante que algunas personas viven aquí en Estados Unidos y están apartadas de las realidades del mundo. Nuestras universidades han hecho que los estadounidenses sean más tontos, literalmente. Es como entrar en otra dimensión cuando voy a estos lugares y me enseñan por qué algunas políticas del marxismo y el socialismo son buenas. Y yo pienso, México está viviendo eso ahora, ¿no es así? No quieres eso. No quieres eso, ¿cierto? ¿Cómo encontramos un equilibrio entre estar absolutamente paranoico, cosa que ya casi he logrado, a simplemente ser autosuficientes, buenos padres, buenos ciudadanos y asegurarnos de hacer nuestra parte para criar buenos hijos y vivir algún tipo de normalidad en un país o mundo muy al revés? Sí, siempre digo esto al final de mis clases, es que, hey, sé que les dije que son minoría, pero miren a su alrededor, están con su gente. Lo primero es encontrar a otros. Hay una gran mayoría silenciosa en este país que quiere hacer lo que se necesita para restaurar este país, pero no se comunican entre sí como otros grupos. Creo que la comunicación y encontrar a estas otras personas es un aspecto de esto. Nuestros hijos son todo, y cualquier cosa que se desliga de los hijos es bastante nihilista y destructiva, y supongo adoradora de la muerte, en muchos sentidos. Siempre he buscado niños en las comunidades. Si no hay niños, es señal de algo. En algunas comunidades progresistas que he visitado, donde no hay niños, bueno, no les preocupa el futuro. Así que tiene sentido que sean tan, ya sabes, egoístas, narcisistas y egoístas. Educa tu paranoia. Reconoce que el enemigo que ves en el mundo también tiene familia, voz y necesidades. Una de las cosas que mi madre me dijo al principio y cambió mi vida: nadie está en tu contra, están por ellos mismos. Si comprendes eso y te das cuenta de lo que quieren, no lo tomarás tan a pecho y podrás prepararte para ello. Educar mi paranoia ha sido algo que he intentado hacer desde que salí del trabajo que tenía, porque traía conmigo mucho trauma. Así que diría a todos los estadounidenses, sí, miren las noticias. Escuchen a personas del otro lado, porque sé que tenemos interacciones y queremos aislarnos, pero a veces necesitamos sentarnos y escucharlos. Creo que eso es clave para educar nuestra paranoia. Si estamos preocupados por todo, no estaremos listos para nada. Entonces empezamos a centrarnos en las amenazas reales a este país, las universidades, una frontera porosa y personas que quieren que sea así. Tus enemigos en el extranjero usan a tus vecinos en tu contra. Sustancias ahora en forma de fentanilo que se están pasando como medicamentos recetados en un formato de pastilla que no sabes realmente qué estás tomando. Estas son las amenazas que tenemos y son las cosas para las que debemos prepararnos y preparar a nuestros hijos. ¿Y quién está haciendo eso? ¿De qué se habla en la escuela? ¿Dónde se habla en la escuela sobre la ocultación de medicamentos y el fentanilo oculto en formato de medicamento? Ahora ya hablamos de género en la escuela, pero ¿qué pasa con eso? ¿Esa es una amenaza que podría matar a tu hijo adolescente? Hablé con una mujer cuyos 2 hijos tomaron pastillas y ahora están muertos, y ella desearía con todo su ser haber podido advertir a sus hijos sobre eso, pero no hay recursos. No hay nadie hablando de eso. Sí, necesitamos hablar más sobre el fentanilo. Ed, me alegra que hayas venido aquí, no solo a PragerU, sino a Estados Unidos. Gracias. Gracias por recibirme aquí. No quisiera estar en ningún otro lugar. Este lugar, este país, sigue siendo un faro de esperanza para muchas personas como yo, que venimos de un lugar oscuro. Llegué aquí con un niño de 9 años en brazos y el dinero en mi bolsillo. Y estoy aquí hablando contigo y me escuchan. A muchos les gusta hablar de libertades aquí y a mí me gusta hablar de la responsabilidad
y este país me otorgó una gran responsabilidad de ser la voz de muchos que no pueden hablar el inglés claro que yo hablo para comunicar estos problemas. Y también tratar de hacer que la gente se dé cuenta de que al final tanto México como Estados Unidos se necesitarán para lo que viene. Y como pueblo debemos unirnos, pero hay personas que están obstaculizando eso. Y espero que la gente esté más clara sobre quiénes son y qué quieren. Ganaremos. Gracias. Gracias.